Las estrellas titilaban en la oscuridad del espacio, creando un paisaje deslumbrante pero solitario. El Libertad, un barco humano desgastado por el tiempo y la batalla, flotaba en el vacío, su estructura metálica reflejando la luz de un lejano sol. A bordo, el capitán Javier Morales observaba la pantalla de control con una mezcla de determinación y ansiedad. Había pasado años en la vastedad del espacio, y el eco de su soledad empezaba a pesarle. De repente, una señal interrumpió el silencio. La pantalla parpadeó con una alerta roja, señal ciltiana detectada. Los ciltianos, una raza avanzada y temida, eran conocidos por su tecnología superior y su desprecio hacia otras especies. Al principio, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero lo que siguió fue aún más inquietante. Una voz resonó a través de los altavoces, burlona y despectiva. ¿Qué tenemos aquí? Un insignificante barco humano perdido en el espacio. ¡Qué patético! La risa de los ciltianos llenóla. El silencio del espacio es abrumador, pero en el interior del Libertad, un viejo barco humano, se siente un leve zumbido que acompaña a la soledad del capitán Javier Morales. La pantalla de control parpadea con luces intermitentes, y una serie de gráficos muestran la inmensidad del vacío, salpicado de estrellas. Justo cuando la rutina parece establecerse, una señal de advertencia suena en los altavoces. «Capitán, he detectado una transmisión de la flota ciltiana», anuncia Andra, la inteligencia artificial del barco, con un tono que mezcla preocupación y diversión. Se están riendo. Su mensaje es claro: un solo humano no puede desafiar a nuestros grandes guerreros. Las palabras resuenan en la cabina, y Javier siente como su ira se agita en su interior. Se asoma por la ventana del puente de mando y observa el vasto espacio que lo rodea, un recordatorio de su soledad. Pero también es un momento de desafío. Los ciltianos son conocidos por su avanzada tecnología y su desprecio hacia las razas inferiores. Esa risa burlona se convierte en un eco constante en su mente. «¿Qué sugieres, Andra?», pregunta, tratando de mantener la calma mientras su corazón late con fuerza. «Podemos activar los sistemas de defensa y prepararnos para un ataque. Pero ten en cuenta que ellos no nos toman en serio. Su subestimación podría ser nuestra ventaja», responde Andra, siempre leal pero con una chispa de sarcasmo en su voz. La imagen de las naves ciltianas aparece en la pantalla, elegantes, plateadas, como tiburones en un océano negro. Javier siente un escalofrío recorriendo su espalda. La risa alienígena resuena aún más fuerte en su mente. Es una burla que lo motiva a luchar con todo lo que tiene. «No se reirán por mucho tiempo», declara con determinación, mientras ajusta su uniforme y se prepara para enfrentar el desafío que se avecina. «Vamos a demostrarles que un humano puede ser más que un simple objetivo». El Libertad avanza a toda velocidad hacia la flota ciltiana, mientras Javier formula un plan audaz. La ira y la desesperación se convierten en combustible para su determinación. La risa alienígena se transforma en un grito de guerra en su corazón. Él sabe que esta batalla será crucial no solo para su supervivencia, sino para el orgullo de la humanidad. Con cada segundo que pasa, el espacio se vuelve más tenso. Javier siente que está al borde de algo monumental. La pregunta persiste: ¿podrá un solo humano cambiar el rumbo de la historia? Mientras el Libertad se acercaba a la flota ciltiana, Javier se adentró en la sala de mando, donde Andra proyectaba hologramas de las naves enemigas. El ambiente era tenso, iluminado por luces parpadeantes y pantallas que mostraban las estadísticas de la situación. «Capitán, la flota ciltiana se compone de 5 naves principales y varias más pequeñas. Están organizadas y listas para atacar», informó Andra, su voz serena contrastando con la gravedad del momento. «Sin embargo, he detectado una debilidad en su formación. Si logramos engañarlos, podríamos tener una oportunidad». Javier frunció el ceño, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que cada segundo contaba. La burla de los ciltianos resonaba en su mente, impulsándolo a demostrar que la humanidad no era un objetivo fácil. «¿Qué tipo de engaño?», preguntó mientras caminaba de un lado a otro, buscando la mejor estrategia. «Podemos simular un fallo en nuestros sistemas y hacer que parezcamos una presa fácil. Si logran acercarse, podríamos activar nuestros escudos y lanzar un ataque sorpresa», sugirió Andra, su tono ahora más grave. Javier asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La idea era arriesgada, pero la única forma de... La calma del Libertad se vio interrumpida por el sonido de los motores al aumentar su potencia. En la pantalla, las naves ciltianas se agrupaban en una formación imponente, listas para avanzar. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
No solo se trataba de su vida, sino del futuro de la humanidad. Capitán, he analizado sus patrones de ataque. La mayoría de sus naves están equipadas con escudos de energía, pero hay un punto débil en la parte trasera, informó Andra, su voz clara y precisa como siempre. Si logramos posicionarnos detrás de su flota, podríamos tener una oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos detecten?, preguntó Javier, mientras ajustaba las coordenadas en el panel de control. Aproximadamente 3 minutos. Necesitamos moverte rápido, respondió Andra, con un tono que invitaba a la acción. Con un gesto decidido, Javier condujo el Libertad hacia la dirección indicada por Andra. El barco vibraba ligeramente bajo sus manos, y cada ruido del motor resonaba como un tambor en su pecho. Era un viejo modelo, pero había sido su hogar durante años, y sabía que podía confiar en él. Mientras maniobraba, recordó a su tripulación anterior, hombres y mujeres valientes que habían creído en su misión. Muchos habían caído en batallas previas, víctimas del desprecio de razas más poderosas. Javier se prometió que esa no sería otra batalla perdida. El recuerdo de sus rostros lo impulsaba hacia adelante. En la consola, Andra continuó analizando datos y proyectando posibles escenarios. Su inteligencia artificial estaba programada con una capacidad de análisis impresionante, pero también había desarrollado una personalidad única con el tiempo. Javier sonrió ante sus ocurrencias sarcásticas y su humor mordaz, que a menudo le aliviaban la tensión. ¿Y si nos trasladamos a un lugar más acogedor? Tal vez una playa en vez de luchar contra esos peces grandes, bromeó Andra. No es momento para chistes, Andra, replicó Javier con una sonrisa cansada. Pero aprecio el intento. Necesitamos concentrarnos. A medida que se acercaban a la flota ciltiana, la risa alienígena resonaba nuevamente por los altavoces. Los ciltianos estaban seguros de su victoria. Javier podía imaginar sus ojos brillantes llenos de desprecio al ver el Libertad. Pero él sabía que la subestimación podría ser su mayor ventaja. Capitán, están comenzando a movilizarse. Tienen un escuadrón listo para interceptarnos, avisó Andra, con un ligero tono de alarma. El corazón de Javier se aceleró. Era el momento de actuar. Con destreza, giró el barco en un ángulo agudo y aceleró hacia la retaguardia de la flota enemiga. Las naves ciltianas se movían con una gracia letal, pero Javier confió en su instinto y en la rapidez de Andra. Ahora, ordenó. Activa el sistema de camuflaje y prepara los misiles. Las luces del panel parpadearon mientras Andra ejecutaba las órdenes. El Libertad se volvió casi invisible, ocultándose entre las sombras del espacio. En esos momentos, Javier sintió que el tiempo se ralentizaba. Cada segundo era crucial y cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La flota ciltiana continuó burlándose del pequeño barco humano, sin saber que estaba a punto de entrar en un juego mortal. Javier sonrió al pensar en lo que vendría, la sorpresa en sus rostros cuando descubrieran que aquel humano solitario era más astuto de lo que pensaban. «Recuerda, Andra», dijo Javier mientras ajustaba los controles. «No subestimes el poder del ingenio humano». «Lo tengo presente, capitán». «Pero no olvides que también somos vulnerables», respondió ella, su tono ahora más serio. «Vamos a darles una lección». El Libertad avanzó sigilosamente hacia el corazón de la flota ciltiana, listo para lanzar un ataque inesperado. Con cada pulso del motor, la adrenalina corría por las venas de Javier. Sabía que estaba a punto de desafiar las expectativas de una raza que jamás había considerado a los humanos como una amenaza real. Las estrellas brillaban intensamente a su alrededor mientras el destino del Libertad y su capitán pendía en un hilo. Una misión para demostrar que incluso un solo humano podría convertirse en un titán frente a gigantes. El Libertad se deslizó silenciosamente entre las naves ciltianas, sus sistemas de camuflaje funcionando a la perfección. Javier observó en la pantalla cómo las naves enemigas se reorganizaban, confundidas por la repentina desaparición de su objetivo. La risa burlona que había resonado en su mente se desvanecía lentamente, sustituida por una tensión palpable en la cabina. «Estamos en posición, capitán», anunció Andra, sus circuitos zumbando con energía. La voz de la inteligencia artificial era ahora un murmullo tenso. «Listos para activar los misiles en cuanto me des la señal». Javier sintió un nudo en el estómago. Había llegado a este punto sin más que su determinación y la lealtad de Andra. Miró el holograma de la flota enemiga, observando cómo se movían con confianza, ajenos al peligro que acechaba. Era el momento de actuar, pero también de ser astuto. «Necesitamos crear más confusión». Activa el simulador de explosiones y lanza un par de misiles hacia su flota,
pero no hacia ellos, que exploten lejos para que piensen que estamos atacando desde otro ángulo, dijo, su voz firme. Andra asintió, ejecutando las órdenes con precisión. En la pantalla, 2 misiles fueron lanzados, surcando el espacio antes de detonar a una distancia segura. Las naves Ciltianas inmediatamente giraron, sus sistemas de alerta iluminándose mientras se preparaban para enfrentar la amenaza que creían inminente. Funcionó. Están distraídos, dijo Andra, su voz llena de satisfacción. Ahora es tú. El Libertad flotaba en la penumbra del espacio, oculto en la sombra de la flota ciltiana. Javier sentía una mezcla de nervios y determinación, consciente de que había cruzado el umbral de no retorno. La risa burlona de los ciltianos aún resonaba en su mente, pero ahora era un eco lejano, opacado por la urgencia del momento. Estamos en posición, capitán. Los escudos ciltianos están activos, pero hay un pequeño margen en su defensa trasera, informó Andra, su voz firme. Podemos lanzar un ataque directo. Javier asintió, revisando los datos en la pantalla. La imagen de las naves ciltianas se movía en tiempo real, cada una configurada para interceptar cualquier amenaza. Sin embargo, el Libertad tenía una ventaja, el elemento sorpresa. Lanza los misiles. Apunta a su nave insignia, ordenó, su voz resonando con confianza. Los misiles fueron disparados, surcando el vacío espacial con una precisión mortal. Javier contuvo la respiración mientras observaba cómo se acercaban a su objetivo. En la pantalla, las naves ciltianas comenzaron a reaccionar, sus sistemas de alerta encendiéndose. Se están dando cuenta. Gritó Andra. Activan sus escudos. La tensión se palpaba en el aire. Javier sabía que el tiempo se estaba agotando. Los misiles impactaron contra los escudos de la nave insignia ciltiana, una explosión brillante que iluminó el oscuro espacio. Sin embargo, los escudos resistieron, y la risa alienígena regresó, más fuerte y burlona que antes. No ha funcionado, capitán, dijo Andra, su tono ahora más grave. Necesitamos otro enfoque. Javier frunció el ceño, buscando soluciones. No podía rendirse, sabía que cada segundo contaba y que la vida de todos a bordo del Libertad dependía de su ingenio. Recordó las antiguas tácticas militares que había aprendido en su juventud, estrategias que habían sido efectivas contra adversarios más grandes. ¿Qué tal si usamos una señal de interferencia para desconectar temporalmente sus sistemas? Sugirió Javier. Eso podría darles un respiro y permitirnos un segundo ataque. Una buena idea, pero arriesgada. Si fallamos, podrían atacarnos antes de que tengamos una oportunidad, respondió Andra. Javier miró hacia la pantalla, viendo cómo las naves ciltianas comenzaban a moverse en formación defensiva. No había tiempo que perder. Con un gesto decidido, se volvió hacia los controles. Hazlo, Andra. Necesitamos crear una ventana de oportunidad. Andra ejecutó rápidamente la secuencia de interferencia. El Libertad lanzó una señal que se expandió como ondas en el agua, interfiriendo con los sistemas de navegación y comunicación de las naves ciltianas. En cuestión de segundos, la pantalla mostró una serie de alertas en las naves enemigas. ¡Lo logramos! Sus sistemas están fallando, anunció Andra, su voz llena de entusiasmo. Ahora es nuestro momento. Javier sonrió con confianza mientras ajustaba los controles para un nuevo ataque. La risa burlona de los ciltianos se desvanecía lentamente, reemplazada por alarmas y confusión. Era el momento de demostrarles que no podían subestimar a un humano. Lanza otro ataque, ordenó. Esta vez con todos los misiles disponibles. Los misiles fueron disparados nuevamente, esta vez con una mente clara y un objetivo preciso. Javier observó con atención la pantalla mientras los proyectiles se dirigían a su objetivo. Las naves ciltianas intentaron restablecer sus defensas, pero la interferencia estaba haciendo estragos en sus sistemas. Las explosiones iluminaron el espacio oscuro como fuegos artificiales, creando un espectáculo aterrador para los observadores. Una tras otra, las naves ciltianas comenzaron a caer, algunos escudos no resistieron el impacto y se desvanecieron en el vacío. «Lo estamos logrando», exclamó Andra. «Están perdiendo control». Sin embargo, la batalla todavía no estaba ganada. Javier sabía que los ciltianos no eran fáciles de derrotar y que pronto retaliarían. En ese instante, un mensaje urgente interrumpió la conmoción en su cabina. «Capitán Morales», dijo una voz transmitida. «Estamos bajo ataque por parte de naves ciltianas que han logrado sortear nuestra interferencia. Necesitamos refuerzos». La preocupación se apoderó de Javier,
Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí mismo y en su barco. El Libertad era su hogar y su única esperanza. Andra, activa todos los sistemas de defensa restantes y prepárate para maniobras evasivas, ordenó. No podemos permitir que nos atrapen ahora. Con rapidez y precisión, Andra ejecutó las órdenes. Los escudos del Libertad se elevaron y las armas se prepararon para cualquier ataque inminente. El barco vibraba bajo la presión del combate, mientras Javier maniobraba hábilmente para esquivar los proyectiles enemigos. Las naves ciltianas comenzaron a bombardear el Libertad, pero Javier estaba listo para enfrentarlos. Con movimientos ágiles y calculados, esquivaba los ataques mientras regresaba a fuego con disparos precisos desde las armas de su barco. La tensión aumentaba a medida que la batalla se intensificaba. Javier luchaba contra la adversidad con cada fibra de su ser, recordando a su tripulación y a aquellos que habían caído en anteriores enfrentamientos. Mientras las explosiones resonaban a su alrededor y los sistemas del Libertad mostraban signos de estrés, Javier supo que tenía que arriesgarlo todo para ganar esta lucha. La risa de los ciltianos se había transformado en gritos de sorpresa y miedo. Era un cambio que lo llenó de confianza. «No más juegos», dijo Javier con determinación. «Vamos a terminar esto». Y así, entre estallidos de energía y ecos de guerra, el capitán Morales se preparó para dar un golpe final que podría cambiar el rumbo del conflicto y demostrar al universo que incluso un solo humano podía desafiar a un imperio entero. Las explosiones iluminaban el espacio en un caos de luces y sombras. El Libertad se movía ágilmente entre los escombros de las naves ciltianas. El Libertad vibraba con cada explosión, el sonido del combate resonando en la cabina mientras Javier maniobraba con destreza. Las naves ciltianas, al principio confiadas y burlonas, ahora parecían desbordadas por el ingenio humano. Sin embargo, sabía que esto no era más que el comienzo, la verdadera prueba de su valía estaba por llegar. «Capitán, están organizando un ataque coordinado. Debemos prepararnos», advirtió Andra, sus circuitos trabajando a máxima capacidad. «Si no actuamos rápido, podrían desbordarnos». Javier asintió, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La lucha contra los ciltianos no solo era una batalla física, sino también una batalla de ingenio y estrategia. Tenía que anticipar sus movimientos y encontrar su debilidad. «Dividamos nuestras fuerzas. Activa los sistemas de distracción en la parte frontal del barco y yo me dirigiré a la retaguardia», dijo, formulando rápidamente un plan. «Si logramos desorientarlos aún más, podremos golpear con fuerza». Andra ejecutó la orden al instante. En la pantalla, se activaron una serie de hologramas que simulaban múltiples naves del Libertad surgiendo de diferentes ángulos. Las naves ciltianas comenzaron a girar, confundidas por la repentina aparición de objetivos ficticios. «Ahora es nuestro momento», gritó Javier, apretando los puños mientras se preparaba para el contraataque. «Lanza un ataque directo a su nave insignia». Los misiles fueron disparados, cruzando el espacio a gran velocidad. La imagen del proyectil impactando contra el escudo de la nave insignia ciltiana iluminó la pantalla. La explosión fue monumental, y Javier sintió una mezcla de euforia y alivio al ver cómo los escudos de la nave comenzaban a fallar. «Han perdido energía en su escudo», informó Andra, su voz llena de energía. «Ahora es el momento de dar el golpe final». Sin embargo, justo cuando la victoria parecía al alcance de la mano, un grito de alerta resonó en la cabina. «Capitán, la flota ciltiana está lanzando un contraataque masivo. Vienen hacia nosotros», advirtió Andra, con urgencia en su voz. Las naves enemigas se reagruparon rápidamente, y Javier se dio cuenta de que su estrategia había funcionado demasiado bien. Habían subestimado el poder del Libertad, y ahora estaban furiosos. «Maniobras evasivas», gritó Javier mientras giraba el barco en un ángulo agudo, tratando de esquivar los proyectiles que volaban hacia ellos. «Andra, prepara los sistemas de defensa». Los escudos del Libertad se elevaron con un zumbido familiar mientras las explosiones estallaban a su alrededor. Javier sintió el impacto de un proyectil que hacía temblar el barco, pero se mantuvo firme en su control. Sabía que no podía rendirse. «Estamos perdiendo energía en nuestros escudos. Necesitamos estabilizarlos o no resistiremos más», dijo Andra, su voz tensa mientras monitorizaba los sistemas. Javier se concentró en pilotar el barco mientras pensaba rápidamente en una solución. Recordó las viejas tácticas que había usado en su juventud, combinadas con las enseñanzas que había recibido durante sus años de servicio militar. «Despliega las contramedidas. Vamos a crear confusión entre sus ataques», ordenó Javier, mientras su mente trabajaba para mantener la calma.
Y activa el sistema de reparación automática. Andra ejecutó cada orden con precisión. Pequeñas cápsulas comenzaron a salir del barco, liberando estelas brillantes que desorientaban a las naves ciltianas. Mientras tanto, los sistemas de reparación automática comenzaron a trabajar frenéticamente para restaurar los escudos dañados. Las explosiones retumbaban y las luces parpadeaban en el interior del Libertad. Javier sabía que cada segundo contaba, y que debía actuar rápido antes de que sus enemigos recuperaran el control total. Mira, Exclamó Andra. Una nave ciltiana está quedándose atrás. Parece que han sufrido daños significativos. Javier no perdió tiempo. Era su oportunidad para dar un golpe decisivo. Con un gesto decidido, giró el barco hacia la nave dañada y aceleró. Vamos a acabar con eso, dijo con determinación. Lanza todos los misiles restantes hacia ese objetivo. Los misiles fueron disparados en rápida sucesión, volando hacia la nave enemiga con una ferocidad inusitada. El impacto fue devastador. Una explosión brillante iluminó el espacio y la nave ciltiana fue desintegrada frente a sus ojos. «¡Eso fue increíble!», exclamó Andra, su voz llena de emoción. «Han perdido una de sus naves principales. Esto podría cambiar el rumbo de la batalla». Pero Javier sabía que no podían bajar la guardia. Aún había más ciltianos dispuestos a luchar, y cada uno estaba decidido a recuperar su orgullo perdido. Observó cómo las restantes naves se reorganizaban para atacar nuevamente. «No podemos permitirles reagruparse», dijo Javier, sintiendo que la presión aumentaba nuevamente. «Mantén la interferencia activa y prepara otro ataque sorpresa». Andra asintió rápidamente mientras ajustaba los sistemas del barco. El Libertad seguía navegando entre las estrellas, pero Javier sabía que cada movimiento debía ser calculado. La batalla era feroz y cualquier error podría costarles todo. Las naves ciltianas comenzaron a disparar nuevamente, pero el Libertad estaba listo para esquivar sus ataques. Con cada maniobra astuta y cada disparo certero, Javier sentía que estaba llevando a cabo una danza mortal en medio del caos. La batalla continuaba sin tregua. Las explosiones se sucedían y el sonido del conflicto reverberaba en cada rincón del barco. Javier sabía que el clímax estaba cerca, cada movimiento lo acercaba más a la victoria o a la derrota definitiva. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. La risa burlona de los ciltianos había sido reemplazada por gritos de alarma y confusión. Esa transformación le daba fuerzas. Cada ataque exitoso le recordaba que estaba luchando no solo por sí mismo, sino por todo lo que representaba la humanidad. La determinación llenaba su corazón mientras se preparaba para lo que vendría a continuación. Sabía que debía arriesgarlo todo para demostrar que incluso un humano solitario podía cambiar el curso de la historia y desafiar a aquellos que habían subestimado su valor. Las explosiones iluminaban el espacio en un caos de luces y sombras. El Libertad se movía ágilmente entre los escombros de las naves ciltianas. El Libertad vibraba con cada explosión, el sonido del combate resonando en la cabina mientras Javier maniobraba con destreza. Las naves ciltianas, al principio confiadas y burlonas, ahora parecían desbordadas por el ingenio humano. Sin embargo, sabía que esto no era más que el comienzo, la verdadera prueba de su valía estaba por llegar. «Capitán, están organizando un ataque coordinado. Debemos prepararnos», advirtió Andra, sus circuitos trabajando a máxima capacidad. «Si no actuamos rápido, podrían desbordarnos». Javier asintió, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La lucha contra los ciltianos no solo era una batalla física, sino también una batalla de ingenio y estrategia. Tenía que anticipar sus movimientos y encontrar su debilidad. «Dividamos nuestras fuerzas. Activa los sistemas de distracción en la parte frontal del barco y yo me dirigiré a la retaguardia», dijo, formulando rápidamente un plan. «Si logramos desorientarlos aún más, podremos golpear con fuerza». Andra ejecutó la orden al instante. En la pantalla, se activaron una serie de hologramas que simulaban múltiples naves del Libertad surgiendo de diferentes ángulos. Las naves ciltianas comenzaron a girar, confundidas por la repentina aparición de objetivos ficticios. «Ahora es nuestro momento», gritó Javier, apretando los puños mientras se preparaba para el contraataque. «Lanza un ataque directo a su nave insignia». Los misiles fueron disparados, cruzando el espacio a gran velocidad. La imagen del proyectil impactando contra el escudo de la nave insignia ciltiana iluminó la pantalla. La explosión fue monumental, y Javier sintió una mezcla de euforia y alivio al ver cómo los escudos de la nave comenzaban a fallar. «Han perdido energía en su escudo», informó Andra, su voz llena de energía.
Ahora es el momento de dar el golpe final. Sin embargo, justo cuando la victoria parecía al alcance de la mano, un grito de alerta resonó en la cabina. «Capitán, la flota Ciltiana está lanzando un contraataque masivo. Vienen hacia nosotros», advirtió Andra, con urgencia en su voz. Las naves enemigas se reagruparon rápidamente, y Javier se dio cuenta de que su estrategia había funcionado demasiado bien. Habían subestimado el poder del Libertad, y ahora estaban furiosos. «Maniobras evasivas», gritó Javier mientras giraba el barco en un ángulo agudo, tratando de esquivar los proyectiles que volaban hacia ellos. «Andra, prepara los sistemas de defensa». Los escudos del Libertad se elevaron con un zumbido familiar mientras las explosiones estallaban a su alrededor. Javier sintió el impacto de un proyectil que hacía temblar el barco, pero se mantuvo firme en su control. Sabía que no podía rendirse. «Estamos perdiendo energía en nuestros escudos. Necesitamos estabilizarlos o no resistiremos más», dijo Andra, su voz tensa mientras monitorizaba los sistemas. Javier se concentró en pilotar el barco mientras pensaba rápidamente en una solución. Recordó las viejas tácticas que había usado en su juventud, combinadas con las enseñanzas que había recibido durante sus años de servicio militar. «Despliega las contramedidas. Vamos a crear confusión entre sus ataques», ordenó Javier, mientras su mente trabajaba para mantener la calma. «Y activa el sistema de reparación automática». Andra ejecutó cada orden con precisión. Pequeñas cápsulas comenzaron a salir del barco, liberando estelas brillantes que desorientaban a las naves ciltianas. Mientras tanto, los sistemas de reparación automática comenzaron a trabajar frenéticamente para restaurar los escudos dañados. Las explosiones retumbaban y las luces parpadeaban en el interior del Libertad. Javier sabía que cada segundo contaba, y que debía actuar rápido antes de que sus enemigos recuperaran el control total. «Mira», exclamó Andra. «Una nave ciltiana está quedándose atrás. Parece que han sufrido daños significativos». Javier no perdió tiempo. Era su oportunidad para dar un golpe decisivo. Con un gesto decidido, giró el barco hacia la nave dañada y aceleró. «Vamos a acabar con eso», dijo con determinación. «Lanza todos los misiles restantes hacia ese objetivo». Los misiles fueron disparados en rápida sucesión, volando hacia la nave enemiga con una ferocidad inusitada. El impacto fue devastador. Una explosión brillante iluminó el espacio y la nave ciltiana fue desintegrada frente a sus ojos. «Eso fue increíble», exclamó Andra, su voz llena de emoción. «Han perdido una de sus naves principales. Esto podría cambiar el rumbo de la batalla». Pero Javier sabía que no podían bajar la guardia. Aún había más ciltianos dispuestos a luchar, y cada uno estaba decidido a recuperar su orgullo perdido. Observó cómo las restantes naves se reorganizaban para atacar nuevamente. «No podemos permitirles reagruparse», dijo Javier, sintiendo que la presión aumentaba nuevamente. «Mantén la interferencia activa y prepara otro ataque sorpresa». Andra asintió rápidamente mientras ajustaba los sistemas del barco. El Libertad seguía navegando entre las estrellas, pero Javier sabía que cada movimiento debía ser calculado. La batalla era feroz y cualquier error podría costarles todo. Las naves ciltianas comenzaron a disparar nuevamente, pero el Libertad estaba listo para esquivar sus ataques. Con cada maniobra astuta y cada disparo certero, Javier sentía que estaba llevando a cabo una danza mortal en medio del caos. La batalla continuaba sin tregua, las explosiones se sucedían y el sonido del conflicto reverberaba en cada rincón del barco. Javier sabía que el clímax estaba cerca. Cada movimiento lo acercaba más a la victoria o a la derrota definitiva. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. La risa burlona de los ciltianos había sido reemplazada por gritos de alarma y confusión. Esa transformación le daba fuerzas. Cada ataque exitoso le recordaba que estaba luchando no solo por sí mismo, sino por todo lo que representaba la humanidad. La determinación llenaba su corazón mientras se preparaba para lo que vendría a continuación. Sabía que debía arriesgarlo todo para demostrar que incluso un humano solitario podía cambiar el curso de la historia y desafiar a aquellos que habían subestimado su valor. La batalla se intensificaba a medida que la flota ciltiana, ahora desorganizada y aturdida, intentaba reagruparse. Las naves restantes se movían en una danza frenética, disparando rayos de energía hacia el Libertad. Javier sentía como cada golpe resonaba en el interior del barco, pero su determinación no flaqueaba. «Capitán, los sistemas de reparación están al 70%, pero no resistiremos mucho más si seguimos recibiendo impactos», advirtió Andra con urgencia. «Necesitamos hacer algo drástico». Javier miró la pantalla, donde las naves ciltianas se agrupaban de nuevo,
preparándose para un ataque coordinado. Sabía que estaban desesperados por recuperar el control y que su subestimación de los humanos los había llevado a una situación crítica. Pero eso no cambiaría su intención de destruir al Libertad. «Vamos a buscar la forma de terminar esto de una vez por todas», dijo Javier, apretando los dientes mientras formulaba su estrategia. «Si logramos desactivar su nave insignia, desestabilizaremos toda su flota». Andra procesó la información rápidamente. Su voz sonó con un tono decidido. La nave insignia está en la parte frontal de su formación. Sin embargo, sus escudos aún están activos. Necesitamos crear una distracción lo suficientemente fuerte para que podamos atacar sin ser detectados. Javier asintió, sintiendo que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar antes de que los Ciltianos se dieran cuenta de sus intenciones. Con un gesto decidido, comenzó a teclear en el panel de control. Despleguemos un campo de minas cerca del borde de su formación. Si logramos hacer que se desplacen hacia un lado, podemos aprovechar la confusión para atacar su nave insignia, sugirió, su mente trabajando a gran velocidad. Entendido, capitán. Activando el despliegue de minas, respondió Andra, mientras el Libertad comenzaba a moverse hacia la posición deseada. Las minas fueron lanzadas al espacio como estrellas fugaces, dispersándose en un patrón estratégico. Javier observó en la pantalla cómo las naves ciltianas empezaron a moverse, desconcertadas por la nueva amenaza. «Se están moviendo», exclamó Andra. «Están tratando de evitar las minas». El corazón de Javier latía con fuerza, era el momento perfecto. «Ahora es nuestra oportunidad. Acelera hacia la nave insignia y prepárate para el ataque final», ordenó. El Libertad aceleró hacia el centro del caos. Las naves ciltianas estaban distraídas, intentando esquivar las minas que flotaban por el espacio. La risa burlona que había resonado en su mente se había convertido en gritos de alarma y confusión. Mientras se acercaban a la nave insignia ciltiana, Javier sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Era un momento decisivo, sabía que un movimiento en falso podría significar el fin de su misión. «Capitán, estamos dentro del rango efectivo. Los escudos de la nave insignia están debilitándose», informó Andra. «Ahora o nunca». Javier tomó una respiración profunda y ajustó su mirada al frente. «Lanza todos los misiles disponibles hacia su núcleo energético. Ahora». Los misiles fueron disparados con una precisión mortal, surcando el espacio hacia la nave insignia ciltiana. A medida que se acercaban, el tiempo parecía ralentizarse. Javier podía sentir la tensión en el aire mientras esperaba ver el resultado de su ataque. El impacto fue devastador. Una explosión brillante iluminó el espacio como un pequeño sol naciente. La nave insignia ciltiana se sacudió violentamente antes de desmoronarse en una serie de estallidos brillantes. Una onda expansiva recorrió el espacio, enviando escombros volando en todas direcciones. «¡Lo hicimos!», gritó Andra, su voz llena de energía. «La nave insignia ha sido destruida». Javier sintió una oleada de alivio y triunfo mientras observaba cómo las otras naves ciltianas comenzaban a entrar en pánico. Su formación se desmoronaba rápidamente y los gritos de confusión resonaban en la comunicación abierta. Sin embargo, al mismo tiempo que celebraban esa victoria, Javier supo que no podían bajar la guardia. Aún quedaban naves enemigas dispuestas a luchar hasta el final. «No podemos permitirles reagruparse», dijo Javier rápidamente. «Mantén la interferencia activa y despliega más contramedidas». Andra siguió sus órdenes al instante mientras el Libertad giraba para enfrentar a las naves restantes. Las contramedidas comenzaron a desplegarse nuevamente, creando caos entre las filas ciltianas. Javier sabía que esta era su última oportunidad para demostrar que los humanos podían ser una fuerza a tener en cuenta. Con cada maniobra astuta y cada disparo certero, sentía que estaban cambiando el rumbo de la batalla. Las explosiones resonaban a su alrededor mientras continuaban atacando las naves restantes. Cada victoria se sentía dulce, pero Javier sabía que no podía perder la concentración. La tensión era palpable, cada segundo contaba en esta feroz lucha por la supervivencia. Con cada disparo y cada evasión exitosa, Javier sentía que estaba ganando no solo por él mismo, sino por todos aquellos que habían sido subestimados y despreciados por razas más poderosas. Este era su momento, este era el legado que quería dejar como capitán del Libertad. Mientras la batalla se intensificaba aún más y las naves enemigas caían una tras otra, Javier sabía que estaban cerca del clímax de esta lucha épica. La victoria estaba a su alcance, pero también lo estaba una confrontación final que podría definir su futuro y el destino de la humanidad en las estrellas. El caos en el espacio era abrumador.
Las naves Ciltianas, ahora desbordadas y en desorden, intentaban reagruparse mientras el Libertad se mantenía firme en medio de la tormenta. Javier sabía que la batalla estaba lejos de terminar, aún quedaban naves enemigas dispuestas a luchar hasta el final. La destrucción de la nave insignia había sido un golpe devastador, pero no podía bajar la guardia. «Capitán, quedan 3 naves Ciltianas operativas», informó Andra, su voz tensa mientras analizaba los datos. «Están intentando escapar hacia el borde del sistema». Javier observó la pantalla, donde las naves Ciltianas se movían con rapidez. Sabía que no podían permitir que escaparan. Si lo hacían, se reagruparían y volverían a atacar con más fuerza. Era un momento crucial, y cada decisión contaba. «No podemos dejar que se escapen. Aumenta la velocidad y colócate entre ellos y la salida», ordenó Javier, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. «No les daremos otra oportunidad». El Libertad aceleró hacia las naves Ciltianas, su motor rugiendo con fuerza mientras atravesaba el espacio. Javier sintió la vibración del barco bajo sus pies, un recordatorio constante de que estaban en medio de una batalla épica. La risa burlona de los Ciltianos había desaparecido por completo, reemplazada por gritos de alarma. «Están cambiando de dirección», dijo Andra, su voz llena de concentración. «Intentan flanquearnos». Javier ajustó los controles rápidamente, manteniendo el rumbo firme. «No se lo permitiremos». Las explosiones continuaban resonando en el espacio, y el Libertad se movía con agilidad entre los restos de la flota ciltiana. Javier sentía como la adrenalina lo impulsaba, cada victoria lo acercaba al clímax de la batalla. Sin embargo, sabía que el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. «Capitán, quedan 2 naves ciltianas en pie, pero están maniobrando para reagruparse. Están intentando escapar», informó Andra, su voz llena de urgencia. «Si no actuamos rápido, podrían escapar y llamar a refuerzos». Javier frunció el ceño, sintiendo la presión aumentar. No podía permitir que se escaparan, debía demostrar que la humanidad no era un objetivo fácil. Era el momento de arriesgarlo todo. «No podemos dejar que huyan», exclamó. «Activa todos los sistemas de ataque. Vamos a darles una lección final». Las pantallas del Libertad se iluminaron con datos y gráficos mientras Andra preparaba los sistemas de ataque. Las naves ciltianas, aunque heridas, estaban decididas a luchar hasta el final. La batalla había cambiado, y ahora era un enfrentamiento personal. «Vamos a utilizar el sistema de camuflaje y a rodearlos», sugirió Javier, recordando las tácticas que había aprendido en sus años de servicio. «Si nos ocultamos y atacamos por sorpresa, podemos desorientarlos y ganar ventaja». Andra procesó la información rápidamente. «Entendido, capitán». Activando el sistema de camuflaje y ajustando las coordenadas para rodear a las naves enemigas. El Libertad se fundió con la oscuridad del espacio, su forma casi desapareciendo mientras se movía sigilosamente hacia las naves ciltianas. Javier sintió como su corazón latía con fuerza. Este era el momento decisivo. Si lograban eliminar a las últimas naves, habrían ganado la batalla. A medida que se acercaban, Javier pudo ver las naves ciltianas que intentaban reorganizarse. Su confianza se había desvanecido, pero aún eran peligrosas. Javier sabía que no podían subestimarlas. «Mantén el camuflaje activo hasta que estemos en posición», ordenó. «Esperemos a que estén completamente desprotegidas». La tensión en la cabina era palpable. El silencio se rompía solo por el zumbido de los sistemas del barco y la respiración contenida de Javier. Cuando finalmente estuvieron en posición, la pantalla mostró la imagen de las naves ciltianas luchando por recuperar el control. «Ahora», gritó Javier, sintiendo como la adrenalina inundaba su cuerpo. «Lanza los misiles hacia sus motores». Los misiles fueron disparados, surcando el espacio en una trayectoria recta hacia los motores de las naves enemigas. La explosión fue instantánea. Una brillante bola de fuego iluminó el vacío mientras las naves ciltianas se sacudían bajo el impacto. «Impacto directo», anunció Andra con entusiasmo. «Están perdiendo potencia y control». Las naves ciltianas comenzaron a tambalearse, sus sistemas fallando mientras luchaban por mantenerse en pie. Javier sintió una oleada de euforia. Estaba claro que la batalla estaba cambiando en favor del Libertad. Sin embargo, aún quedaba una última amenaza. Una de las naves ciltianas logró estabilizarse y comenzó a disparar contra el Libertad. Los impactos resonaron en la cabina, haciendo temblar el barco. «Sus escudos están debilitándose». Daijo Andra.
Pero debemos actuar rápido antes de que logren reparar sus sistemas. Javier apretó los dientes, sintiendo como la presión aumentaba nuevamente. Sabía que esta última nave debía ser eliminada para asegurar su victoria definitiva. Prepara un ataque concentrado. Todos los cañones disponibles hacia esa nave, ordenó con voz firme. Ahora. Los cañones del Libertad comenzaron a disparar en rápida sucesión, cada proyectil volando hacia su objetivo con precisión mortal. La nave Ciltiana intentó esquivar los ataques, pero ya estaba demasiado dañada para hacerlo con eficacia. Las explosiones resonaron y la nave enemiga comenzó a desmoronarse bajo el ataque constante. Javier observó cómo los sistemas de control fallaban y cómo el pánico se apoderaba de la tripulación Ciltiana. «Lo estamos logrando», exclamó Andra. «Están perdiendo control total». Con cada disparo certero, Javier sentía que estaban cerca del final de esta feroz batalla. Pero aún quedaba una última decisión que tomar, un último golpe que podría cambiarlo todo. «Andra, mantén la cobertura y prepárate para activar los sistemas de autodestrucción en caso de que necesitemos retirarnos», dijo Javier, consciente de que cualquier error podría costarles mucho. «Entendido», respondió ella. «Pero si lo hacemos, debemos asegurarnos de terminar con ellos primero». Javier asintió, sabiendo que estaban en una línea delgada entre la victoria y la derrota. Explosiones se intensificaron y la última nave Ciltiana comenzó a desmoronarse bajo el ataque implacable del Libertad. En ese momento crucial, Javier tomó una decisión audaz. Sabía que estaban cerca del final de su lucha, quería asegurarse de que su victoria fuera definitiva. «Lanza todos los misiles restantes a su núcleo energético», ordenó con determinación. «Es hora de terminar esta batalla». Los últimos misiles fueron disparados con una fuerza renovada, surcando el espacio hacia su objetivo final. La explosión fue monumental, una onda expansiva iluminó el horizonte estelar mientras la nave Ciltiana se desintegraba en un espectáculo brillante. Javier sintió una mezcla de alivio y triunfo al ver cómo la última amenaza desaparecía en el vacío del espacio. La risa burlona de los ciltianos había sido reemplazada por el estruendo de las explosiones y la certeza de que habían ganado. «¡Lo logramos!», exclamó Javier, sintiendo que el peso del universo se aliviaba sobre sus hombros. «Hemos demostrado que incluso un solo humano puede desafiar a un imperio entero». Andra respondió con alegría en su voz. «Capitán Morales, hemos cambiado el curso de esta batalla y quizás incluso la historia misma». Javier sonrió mientras observaba los restos del conflicto flotando alrededor del Libertad. Sabía que esta victoria no solo era suya, era un triunfo para toda la humanidad frente a aquellos que habían creído que eran insignificantes en el vasto universo. Pero también sabía que la lucha no había terminado, siempre habría desafíos por delante. Mientras contemplaba las estrellas brillantes y el vacío del espacio, supo que debía estar preparado para lo que vendría a continuación. La verdadera prueba estaba por llegar, pero por ahora, celebraban su victoria sobre aquellos que habían subestimado su valía. La batalla había terminado, pero el eco de la victoria aún resonaba en el Libertad. Javier Morales observaba la pantalla mientras los restos de la flota ciltiana se dispersaban por el vasto vacío del espacio. La risa burlona que había escuchado al principio se había desvanecido, dejando solo el silencio y el sonido de los sistemas del barco funcionando. «Capitán, hemos logrado una victoria notable», dijo Andra, su voz llena de satisfacción. «Pero hay que tener cuidado, las naves ciltianas podrían haber enviado un mensaje de socorro a su imperio. No estamos fuera de peligro». Javier frunció el ceño, sintiendo que la tensión aún no se había disipado por completo. Aunque habían derrotado a la flota, sabía que el verdadero desafío podría estar por delante. Los ciltianos eran conocidos por su poderío militar y su capacidad para enviar refuerzos rápidamente. «Lo sé», Andra respondió, su voz grave. «Necesitamos prepararnos para cualquier eventualidad. Activemos los sistemas de alerta y comencemos a escanear el espacio en busca de naves entrantes». Mientras Andra ejecutaba las órdenes, Javier comenzó a pensar en lo que significaba esta victoria. Había enfrentado a una de las razas más avanzadas del universo y había demostrado que los humanos podían ser una fuerza formidable. Pero también sabía que la lucha por la supervivencia era constante. De repente, una señal de alerta sonó en la cabina, interrumpiendo sus pensamientos. Las pantallas parpadearon y un nuevo mensaje apareció. «Capitán. He detectado varias naves ciltianas en el sistema, dirigiéndose rápidamente hacia nuestra posición», anunció Andra. «Están en camino para vengar a sus compañeros». El corazón de Javier se hundió al escuchar la noticia.
La victoria que habían celebrado estaba a punto de convertirse en una nueva amenaza. Sin tiempo que perder, se enfocó en la situación. Andra, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen?, preguntó, sintiendo como la presión aumentaba nuevamente. Aproximadamente 10 minutos, respondió ella, su voz llena de urgencia. Si no actuamos rápido, podríamos estar superados por su número. Javier se puso en acción. Sabía que debían prepararse no solo para defenderse, sino también para contraatacar. Era hora de mostrarles que no habían aprendido nada de la batalla anterior. Vamos a hacer una trampa, sugirió con determinación. Despleguemos una serie de señuelos en el espacio y hagamos que parezca que estamos más débiles de lo que realmente estamos. Andra asintió rápidamente, trabajando para activar los sistemas de señuelos. Javier observó mientras las pantallas mostraban la representación del Libertad acompañado de varias naves ficticias que parecían salir del barco, engañando al enemigo. Ahora debemos escondernos detrás de un asteroide cercano, dijo Javier. Cuando ataquen, estaremos listos para contraatacar. El Libertad se movió rápidamente detrás del asteroide gigante, ocultándose entre las sombras. Javier sintió como su corazón latía con fuerza mientras observaba la pantalla y esperaba el momento decisivo. Sabía que la próxima batalla sería crucial, no podían permitirse fallar. Finalmente, las naves ciltianas aparecieron en el horizonte, sus formas elegantes y amenazadoras avanzando hacia el lugar donde creían que estaba el Libertad. Javier contuvo la respiración mientras miraba cómo se acercaban. «Están cayendo en nuestra trampa», dijo Andra, su tono lleno de emoción. «Cuando estén dentro del rango efectivo, podemos lanzar un ataque sorpresa». La tensión aumentaba a medida que las naves enemigas se acercaban más y más. Javier sintió el sudor correr por su frente, sabía que este era el momento culminante de su misión. «Ahora», gritó mientras activaba los sistemas de ataque. «Lanza todos los misiles y abre fuego con los cañones». El Libertad flotaba en el espacio, rodeado de los restos humeantes de la flota ciltiana. Javier Morales observaba la pantalla de control, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Habían ganado. La victoria sobre una raza que había menospreciado a la humanidad era un logro monumental, pero sabía que el conflicto había dejado cicatrices profundas, no solo en su barco, sino también en su propio ser. «Capitán, hemos recibido un mensaje de alerta de la Alianza Estelar», informó Andra, su voz calmada pero tensa. «La flota ciltiana ha enviado un último aviso de que refuerzos están en camino. Si no nos retiramos rápido, podríamos enfrentarnos a una fuerza abrumadora». Javier sintió como el corazón le latía con fuerza. Habían logrado una victoria impresionante, pero el peligro aún acechaba. La idea de enfrentarse a una nueva flota ciltiana, más grande y más fuerte, lo llenó de preocupación. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen?», preguntó, apretando los puños mientras se preparaba mentalmente para la siguiente fase. «Calculando, aproximadamente 10 minutos», respondió Andra. «Necesitamos decidir rápidamente si vamos a quedarnos y luchar o retirarnos y buscar ayuda». Javier miró por la ventana del puente de mando, contemplando el vasto vacío estelar. Las estrellas brillaban con intensidad, pero la sensación de soledad volvió a envolverlo. Sabía que la humanidad no podía permitirse ser vista como débil, tenían que demostrar su valentía y fortaleza. «No podemos huir», declaró con firmeza. «Hemos demostrado que somos capaces de enfrentar a los ciltianos y salir victoriosos. Debemos continuar esta lucha y demostrar que no somos un objetivo fácil». Andra procesó sus palabras. «Entendido. Pero si decidimos quedarnos, necesitamos un plan sólido para enfrentar a los refuerzos. Debemos utilizar nuestra ventaja táctica y el conocimiento del terreno». Javier se sintió inspirado por la determinación de Andra. Era el momento de ser ingenioso y arriesgado. «Vamos a crear una trampa. Si logramos atraer a sus refuerzos hacia el campo de escombros de las naves destruidas, podríamos tener la oportunidad de acabar con ellos antes de que se reorganicen». Andra asintió, comenzando a diseñar el plan en el sistema de control. «Activaré los sistemas de distracción y crearé hologramas para simular la presencia del Libertad en diferentes puntos del campo de batalla». Con cada segundo que pasaba, el tiempo se hacía más escaso. Javier sentía como la presión aumentaba, pero su determinación se mantenía firme. Este era su momento para demostrar que los humanos podían luchar y prevalecer. Cuando los refuerzos ciltianos finalmente entraron en el sistema, Javier observó cómo sus naves se agrupaban rápidamente. Eran más numerosas y estaban mejor equipadas, pero Javier sabía que tenían una oportunidad si mantenían la calma. «Andra,
Activa los hologramas y despliega las contramedidas, ordenó. Vamos a atraerlos hacia nuestro terreno. Las naves ciltianas comenzaron a disparar hacia las ilusiones del Libertad, confundidas por la estrategia inesperada. Javier sintió como la adrenalina corría por sus venas mientras maniobraba el barco con agilidad, llevando a los enemigos hacia el campo de escombros. «Están cayendo en nuestra trampa», dijo Andra con entusiasmo. «Ahora es nuestro momento». Javier apretó los dientes y giró el Libertad para posicionarse estratégicamente entre las naves enemigas. «Prepárate para activar todos los misiles hacia su nave insignia. Haremos que sientan nuestra fuerza». Con cada misil disparado, Javier sintió que la batalla se intensificaba aún más. Las explosiones resonaban con fuerza mientras las naves ciltianas caían bajo el ataque contundente del Libertad. La estrategia había funcionado, los refuerzos estaban desorientados y perdían control. Las naves ciltianas intentaron reagruparse, pero Javier no dio agua. Continu disparando misiles Giles aprovech la entrefilas, las en espectáculo ador las bril de explos ilumine el espacio el libad naveg con reza él. «Estamos haciendo progreso», exclamó Andra mientras el sistema mostraba datos alentadores. Han perdido el 50% de sus fuerzas. Pero Javier sabía que aún quedaba mucho por hacer. La nave insignia ciltiana estaba al frente, aún operativa y decidida a luchar. El capitán sintió una determinación renovada, tenían que acabar con ella para asegurar su victoria definitiva. «Dirígete hacia su nave insignia y prepara un ataque final», ordenó Javier con confianza. «Esta vez debemos hacerlo bien». Los cañones del Libertad comenzaron a cargar mientras se acercaban a su objetivo. Las naves enemigas todavía disparaban con furia, pero Javier se mantenía enfocado en su misión. Sabía que este ataque podría definir su destino y el futuro de la humanidad en el espacio. Con un último giro audaz, Javier se posicionó en el ángulo perfecto. «Ahora. Lanza todos los misiles hacia su núcleo energético». Los misiles fueron disparados en rápida sucesión, volando hacia la nave insignia ciltiana con una precisión mortal. El impacto fue devastador, una explosión brillante iluminó el espacio mientras la nave enemiga se desmoronaba ante sus ojos. Javier sintió un estallido de alegría y alivio mientras observaba cómo las naves restantes comenzaban a desintegrarse bajo el ataque final del Libertad. El eco de la risa burlona ciltiana había sido reemplazado por gritos de desesperación y confusión. «¡Lo hemos hecho!», gritó Andra con emoción. «La flota ciltiana ha sido derrotada». Mientras las explosiones iluminaban el espacio en torno al Libertad, Javier sintió una ola de triunfo recorrerlo. Habían enfrentado lo imposible y habían salido victoriosos. No solo habían demostrado su valía como humanos, sino que también habían asegurado un lugar en el universo. Pero no solo era una victoria personal, era un triunfo para todos aquellos que habían sido subestimados por razas más poderosas. Javier sabía que esta batalla sería recordada como un punto de inflexión en la historia humana. Con la flota ciltiana derrotada y sus enemigos desvanecidos, Javier giró el Libertad para contemplar las estrellas brillantes en el vasto vacío del espacio. Sabía que había desafíos por delante y que siempre habría amenazas, pero también sabía que estaban listos para enfrentarlos juntos. «Andra», dijo Javier con una sonrisa, «hemos demostrado que incluso un solo humano puede desafiar a un imperio entero. Esta victoria pertenece a todos nosotros». La inteligencia artificial respondió con gratitud. «Capitán Morales, juntos hemos cambiado el rumbo de nuestra historia». El Libertad navegó hacia las estrellas, dejando atrás los ecos del conflicto mientras se adentraban en un nuevo capítulo lleno de esperanza y posibilidades infinitas. El viaje apenas comenzaba, pero Javier sabía que estaban listos para lo que vendría. Con cada pulso del motor y cada estrella brillante en el horizonte, estaban preparados para enfrentar cualquier desafío en su camino.